Bien, buenas tardes, estimados estudiantes. En este video les voy a facilitar la temática o lo que tiene que ver con la operacionalización de las variables, el cuadro de operacionalización de las variables. Fíjense algo, una vez que se ha seleccionado el tema de investigación, recapitulando, o sea, el tema de investigación, se ha desarrollado el planteamiento del problema desde lo general a lo particular, causas, consecuencias, posibles soluciones, interrogantes, objetivos, justificación, alcance y limitaciones. Se pasa al marco teórico referencial. Marco teórico, marco referencial. Ese marco teórico referencial está estructurado de la siguiente manera: antecedentes de investigación, antecedentes nacionales e internacionales de data reciente, pueden ser trabajos, artículos científicos recientes también, ¿verdad? No menos de 5 años de haber sido presentados, antecedentes nacionales que tengan relación con la investigación que se está desarrollando, bases teóricas, teorías, conceptos, definiciones, bases legales. Algunos autores o metodólogos que exigen que se elabore lo que llaman la definición de términos básicos, y el cuadro de operacionalización de variables, que es la temática que vamos a ver en la tarde de hoy. Este cuadro de operacionalización de variables tiene sus características. Entonces vamos a conocer un poco lo que son las variables. ¿Okay? Entonces fíjense que según Arias 2006, es una característica o cualidad, magnitud o cantidad que puede sufrir cambios y que es objeto de análisis, medición, manipulación, control en una investigación, sujeto a cambios. ¿Okay? Todo lo que varía en una investigación lo podemos llamar variable. Más adelante le voy a ir explicando la manera como emergen estas variables. Mayormente estas variables emergen de los objetivos de la investigación. Hay algunos autores también que hacen referencia a que la variable puede salir del título de la investigación. Trabajan una sola variable y la desglosan en dimensiones, subdimensiones e indicadores. Okay, pero mayormente, la manera como yo lo trabajo, la variable emerge de los objetivos específicos de la investigación, que lo vamos a ver más adelante. También Arias habla del sistema de variables, es la matriz en la cual se expresa la definición conceptual y definición operacional de las variables objeto de estudio. De esa variable se extrae una definición conceptual, que es la definición que se extrae de los autores, lo que han dicho los autores. Por ejemplo, si la variable es necesidad de las necesidades de alimentación y de alimentación, entonces bueno, entonces esa necesidad viene siendo la variable. Bueno, entonces se busca una definición de esa necesidad de alimentación, que es la necesidad de alimentación, que sería la parte conceptual. Y la definición operacional es la que le da el investigador. Por aquí tenemos variables. Para Hernández y otros, es una propiedad que tiene variación que puede medirse o observarse. Sí, la variable más que todo, fíjense que el cuadro de operacionalización de variables va dirigido más que todo a las investigaciones de orden cuantitativo. ¿Por qué? Porque ellas
expresan medición, pueden medirse o observarse como lo dicen aquí. Otro autor, Carrasco, dice que la variable es un conjunto de propiedades, cualidades y características observables de la unidad de análisis. ¿Okay? De la unidad de análisis. Para Pino, las variables nos indican que los objetos o cosas tienen la capacidad de modificar su estado actual. Otra definición, una variable es una característica, una condición, un atributo observable o medible en una unidad de estudio. ¿Ok? Fíjense que tienen allí la definición. Una unidad de estudio es el elemento de interés en su sujeto o objeto, al cual necesitamos conocer características y variables. O sea, de esas unidades de estudio que vienen siendo los objetivos, emergen las variables. Sistema de variables. Fíjense que aquí tenemos un poco lo que es la definición conceptual. Significado que el investigador atribuye a la variable. Fundamentado en un enfoque teórico permitiendo visualizar las dimensiones e indicadores del estudio. O sea que esa definición conceptual viene a ser la que yo tomo de la fundamentación o fundamentado en un enfoque teórico, de una teoría, de un autor que me defina la variable, en ese sentido, ¿ok? Y permitiendo visualizar dimensiones e indicadores del estudio. Ya un poquito adelante vamos a ver lo que son las dimensiones y los indicadores. La definición operacional. Asignar a la variable significados en términos observables y comprobables para medirlos indicando sus dimensiones e indicadores. Ok, es un poquito lo que le decía antes, que la definición operacional viene a ser aquella en la cual el investigador da una definición de esa variable en función de su tema de estudio, de lo que él está investigando, perdón, en ese momento. Bien, entonces fíjense que las dimensiones, elementos integrantes de una variable que resultan del análisis y descomposición de la misma. Y los indicadores, una unidad de medida. Perdón, los indicadores vienen a ser palabras clave, pues, que de esas palabras clave, cada una de esas palabras clave, va a emerger las preguntas de investigación en función de esos objetivos que yo me planteé como objetivos específicos de la investigación. Fíjense que aquí tenemos una manera como nosotros podemos desglosar, pues, lo que es la variable. Fíjense, de una manera muy pragmática, se copia cada objetivo específico menos los de diseño, propuesta, aplicación o valoración de resultados. Esto es importante, joven, que nosotros en nuestros objetivos específicos tomemos en cuenta los objetivos, por ejemplo, de diagnóstico, porque esos objetivos de diagnóstico nos van a llevar a realizar algunas preguntas, por supuesto, que tengan que ver con lo que nosotros vamos a diagnosticar. Por ejemplo, diagnosticar las necesidades de alimentación de los estudiantes del colegio Fe y Alegría de Caricuao, ¿verdad? Entonces, ese objetivo me conduce a que yo tengo que indagar a través de un cuestionario preguntas que tienen que ver con cuál es la alimentación que tienen, cuál es la necesidad de alimentación que tienen los estudiantes del colegio Fe y Alegría de Caricuao. ¿Okay? Identificar los elementos que influyen en la alimentación de los estudiantes del Colegio Fe y Alegría en Caricuao, eso también me pudiera llevar a identificar y pasar a hacer preguntas. Pero ya cuando voy a diseñar la propuesta o cuando voy a aplicarla, ya ahí no aplica la operacionalización de variables. Bien, entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Entonces fíjense, se copia cada objetivo específico menos el de diseño de propuesta, aplicación, valoración de resultados.
¿ok? Se coloca la variable que se extrae del objetivo específico. La variable que se extrae del objetivo específico. Ahorita en la próxima lámina lo van a ver con más claridad. La definición conceptual es la cita textual que define la variable y esa la vamos a definir por un autor. Y la operacional, como bien lo dice en la lámina, es la definición que le da el investigador a la variable. Una definición operacional constituye el conjunto de procedimientos que describen las actividades de un observador, que un observador debe realizar. Lo que se intenta es obtener la mayor información posible de la variable seleccionada, de modo que se capte su sentido y se adecue al contexto. O sea que yo voy a adecuar esa definición operacional a lo que yo estoy investigando. Si yo estoy investigando, por ejemplo, la necesidad de alimentación de los estudiantes de Fe y Alegría de Caricuao, del Liceo de Caricuao, entonces, ¿qué hago yo? Mi definición operacional viene a ser la definición operacional, el requerimiento que tienen los estudiantes de Caricuao en cuanto a su alimentación. Eso podría ser una definición operacional. Pero la cita que yo saco textual de un autor va a ser diferente. Por ejemplo, un autor me va a decir que la necesidad de alimentación viene a ser una de las necesidades de la pirámide de Maslow, que debe coincidir con lo que requiere para mantenerse sano y saludable, como debe alimentarse una persona diaria. Entonces viene siendo un poco esa parte de la definición operacional. La operacionalización de variables. La operacionalización de variables se presenta mediante la tabla de operacionalización de variables y su objetivo es construir el instrumento para la recolección de datos o alertar al investigador acerca de cuáles debe observar o percibir para describir su variable de estudio. Fíjense que es un poquito lo que yo les decía al principio, que la operacionalización se presenta mediante una tabla y su objetivo es construir el instrumento para recoger datos. Esa es la clave pues, de ese cuadro de operacionalización de variables, que yo a través del objetivo extraiga la variable, la dimensión y el indicador o los indicadores, de ahí parto para elaborar mi instrumento. Fíjense que esos indicadores me van a hacer como les decía hace rato, van a ser palabras claves, que esas palabras claves deben estar dentro de los ítems o de las preguntas que yo voy a realizar en el cuestionario. Okay, si yo, por ejemplo, en un objetivo, yo puedo tener 5 indicadores. Yo puedo tener, por ejemplo, y lo vamos a ver ahorita más adelante otra de las láminas. Yo puedo tener, por ejemplo, en la parte de alimentación, si el niño desayuna, si almuerza, si cena, si merienda, okay, o si hace 2 comidas al día o si no hace ninguna. Esas son preguntas que yo puedo hacer. Entonces los mismos indicadores son palabras clave. Desayuna puede ser una palabra clave. Merendea puede ser otra palabra clave. Cena puede ser otra palabra clave. Toma frutas, toma jugo. Se alimenta con alimentos sanos, consume alimentos sanos y libres de grasa. Toda esa serie puede ser indicador. Fíjense que en esta parte, operacionalización de las variables, fíjense lo que tienen allí. Tienen objetivo, ¿ok? Fíjense, tiene objetivo, ¿verdad? Como les explicaba hace rato. Del objetivo extraigo mi variable. O sea, del objetivo extraigo mi variable. La variable es lo que va a estar sujeto a cambio.
la necesidad de alimentación. Si yo tengo, por ejemplo, una muestra de 15 niños, a lo mejor de los 15 niños, 5 sí desayunan, 5 tienen sus 3 comidas, hacen sus 3 comidas, desayuno, almuerzo y cena, pero los otros 10 solamente a lo mejor, de los otros 10 que restan, a lo mejor 8 hacen solamente 2 comidas y 2 hacen una sola. Entonces por eso es que se llama variable, pues, porque varía. Es como lo tomamos como variable. Después de la variable, ¿verdad? Viene la conceptualización, que lo tiene que ser la definición conceptual y la definición operacional. La conceptual, la operacional, después viene la dimensión, ¿verdad? Subdimensiones, fíjense que aquí aparece dimensiones, ¿verdad? Y también pueden haber subdimensiones. Cuando la dimensión es muy compleja, pueden haber dimensiones. La dimensión viene a ser el área del conocimiento que engloba esa variable. Si la variable, por ejemplo, es necesidad de alimentación, el área del conocimiento que engloba esa variable puede ser la dimensión gastronómica, ¿verdad? Porque la dimensión gastronómica o la dimensión nutricional. ¿Por qué? Porque la dimensión nutricional viene a ser la que abarca toda esa parte de la necesidad de alimentación. Luego tenemos las dimensión, subdimensiones. ¿Okay? Las subdimensiones, si la dimensión es muy compleja, entonces lo separamos en subdimensiones. Puede ser, no todo el tiempo se da. Y luego de las dimensiones vienen los indicadores, que como le dije ahora, hace rato pues, que los indicadores, anteriormente, como dije anteriormente, los indicadores vienen a ser las palabras claves que de allí entonces voy a desarrollar mis preguntas del instrumento de recolección de datos. Es importante destacar que los instrumentos de recolección de datos, yo puedo formular las preguntas que yo considero, ¿no?, que voy a hacer para tener una información precisa, pues veraz, y una información que me conlleve a que la investigación sea confiable, pues que los datos que yo estoy recogiendo sean confiables. Para que esos datos sean confiables y sean válidos, está algo que se llama validez y confiabilidad. ¿Okay? Entonces, una vez que yo elaboro mi instrumento, formulo mis preguntas, ese instrumento de recolección de datos debe estar con sus instrucciones, pues sus portadas, sus instrucciones, si es de respuesta dicotómica, marque una X según su criterio, o señale la alternativa si hay de diversas alternativas de respuesta. Siempre, casi siempre, nunca, a veces. Entonces tengo que colocar mis instrucciones y elaborar mi instrumento en, qué sé yo, 15, 20 preguntas que yo pueda elaborar. Entonces, ¿qué pasa? Que la validez, hay varios tipos de validez de constructo, validez de expertos, lo que llaman juicio de expertos, que el juicio de expertos revisa el instrumento y valida, compara con los objetivos, revisa la redacción, revisa si guarda relación con los objetivos que se plantearon. Pues no se pueden hacer preguntas que no estén en el contexto de la investigación. ¿Okay? Entonces es importante que se tenga en cuenta las preguntas que deben estar relacionadas con la variable que yo estoy trabajando. Si tú estás trabajando con la variable que le estaba diciendo ahorita, que es la necesidad de alimentación, entonces yo tengo que hacer preguntas que tengan que ver con la parte de alimentación.
¿ok? Entonces es importante que eso. Y yo puedo, como les dije, puedo seleccionar los indicadores, uno, dos, tres, cuatro indicadores. Bien, entonces un poquito esta parte de lo que son las variables, objetivos, fíjense, cerrando aquí esta primera parte. Objetivos, del objetivo extraigo la variable, ¿ok? De la variable hago mi conceptualización, lo que llaman la definición conceptual, luego mi definición operacional, después que tengo mi definición operacional, tengo las dimensiones, subdimensiones si las hubiere, y los indicadores.